es lo que hacen? Eliminan la materia orgánica. Nadie, o sea, pero nadie puede llegar a cuarto sin saber eso. ¿Pasa que yo lo pregunto en cuarto? Y nadie puede no saber que el hipoclorito es disolvente de tejido orgánico. Eso es lo distintivo, por lo cual no se ha reemplazado por otro, es lo que lo hace diferente del resto. Pero como solamente disuelve tejido orgánico y en el Smear Layer tenemos orgánico e inorgánico, tenemos que echar mano a otros. ¿Ya? Y ahí aparece el ETA. Entonces, para que se hagan una idea, el hipoclorito se ocupa durante toda la PBM, no hay otro. ¿Ya? Entro con una lima, entro con el hipoclorito, permeabilidad apical, sigo con la siguiente, entro con el hipoclorito, con la lima permeabilidad apical, sigo con la otra lima que sigue y así. ¿Sí? El hipoclorito totalmente usado en bio y en negro por todo lo que ya vimos y cuando ya termino cuando llego a mi MAF, además hago un lavado final de hipoclorito. ¿Ok? Para remover y terminar por matar todo lo que tengo que matar. ¿Okay? Pero como no me ha sacado el componente inorgánico del Smart Layer, cuando estoy terminando mi tratamiento endodóntico, tengo que echar mano a él. ¿Ya? El ERTA es un agente quelante. Eso quiere decir que capta iones de calcio hasta saturarse. ¿Okay? Una vez que se satura, el quelante ya no hace más acción. No es capaz de captar más iones de calcio, se satura y ya funciona como arrastre. Entonces me va a ayudar para barrer finalmente el barro dentitario de mi sistema de canales y dejar mi pared lisa, limpia, permeable al cemento para que se me agarre el cemento de los tubos y ese cemento haga la adhesión de la cuta y mi adhesión quede lo mejor posible, ¿sí? Lo más tridimensional posible. Si que dejo el hipoclorito más tiempo en los conductos, de 1 minuto lo dejo 10 minutos, ¿eso podría generar, al ser tan alcalino, Todas las reacciones adversas que vimos recién, todas las desventajas se exacerban cuando dejas más hipoclorito de lo que necesitas. Eso es así. Incluso en algún momento se pensó que después de usar el ERTA era bueno volver a usar el hipoclorito. Pero como la pared queda tan limpia, tan como lisa y lista para lo que sigue, usar hipoclorito nuevamente solamente perjudicaba la matriz colágena de la dentina. La erosionaba más de lo que queríamos, por lo tanto no es favorable esa como reirrigación de hipoclorito. ¿Ya? Después de que termina tu PBM y riegas una vez más con hipoclorito, lo lavas con suero, o sea, eliminas todos los restos de hipoclorito, vas con la jeringa de ERTA. ¿Sí? Vas con la jeringa de ERTA para eliminar el tejido inorgánico para que la pared te quede lisa. ¿Ya? Busca, te ayuda con las interferencias, mejora la limpieza, también tiene actividad antimicrobiana reportada, Esto lo hace diferente también. Tiene actividad antifúngica. No que sea necesario una actividad antifúngica en una infección endodóntica primaria, porque ya vimos que no es lo que aparece en una infección endodóntica primaria. ¿Qué es lo que aparece en una infección endodóntica primaria? ¿Lo anotaron? Les voy a montar las pruebas. Ahora ya saben que si ya tienen una pregunta clara en la prueba, va a ser la taxa microbiológica de la infección endodóntica primaria. No se lo digan a los que no viven. Para que ustedes tengan un punto más claro. Actividad antifúngica por parte del ERTA, porque, y eso es importante para la infección endodóntica secundaria. O sea, cuando estamos hablando de retratamientos, en otras palabras, un tratamiento endodóntico realizado, pero infectado, aparte de todo lo otro, además tiene hongos. Por la cavidad que está húmeda podría ser. Sí. Y esos hongos
se ha reportado que el ELTA tiene como puede eliminar. Tiene pH neutro. ¿En qué me ayudaría el pH neutro? Neutralizar el pH. En que la disociación de la ecuación se cargue más a las cloraminas, al hipo, más que al ácido. Pero en esta parte ya no tendríamos. No, ya no tendría. Pero pasa que a veces necesitas modificar tu protocolo de agregación porque te aparecen interferencias en el campo. Por ejemplo, si tú fuiste dándole con tu lima y pasaste de una lima a otra sin hacer permeabilidad y sin hacer irrigación constante, taponeaste. Taponaste con dentina abajo. O a la mitad del tiempo, no sé. Ese tapón de detritus tiene componente orgánico y inorgánico. Porque es un layer que quedó compactado. Entonces tienes que eliminar. Lo eliminas con limas de bajo calibre, tratando de meterte, ¿cierto? Pero también tienes que llevarte con los irrigantes para eliminar el componente orgánico y inorgánico. Entonces, en la mitad de tu tratamiento endodóntico vas a tener que echar mano alerta. ¿Sí? Y después seguir con tu tratamiento endodóntico. Entonces, sí podría estar bajando el pH de una posterior irrigación de hipo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Porque ese tapón va a tener que darle con el hipo por un rato, tratar de pasarlo con la lima. Si no se pasó ahí, lavar con suelo y darle con el ELTA. Porque significa que tiene componente inorgánico que todavía está ahí taponeando. Y eso lo va a soltar, va a captar los iones de calcio, lo va a ablandar y finalmente la lima que viene después, sorteé el favor. Entonces, y ahora continúo con PPM. Vuelvo a lavar con suelo y vuelvo con el hipo nuevamente. Sigo mi curso de la preparación. Pero, si tú hiciste todos los pasos previos de permeabilidad y irrigación, ese tapón no debería pasar prácticamente nunca. Pero como a veces están apurados, le mandan y se olvidan de estas cosas, muchas veces en cuarto año me piden que solucione problemas de tapones aplicales. Muchas. Ayer, no sé cuándo. Ayer estuve todo el día en la clínica y en toda la jornada, a menos uno, se me tapó, Eso pasa. Se satura, como les dije, y produce resistencia a las cloraminas. Eso es una desventaja porque los irrigantes no se pueden mezclar. Ninguno. Por eso está el suelo entre medio de todos. Porque en alguna medida uno inactiva al otro. Ahí vamos a ver las interacciones. Pero en este caso el ELTA es el que inhibe la acción del hipoclorito. Inactiva las cloraminas. Y el otro es la clorhexidina. ¿Ya? La clorhexidina al 2%, no como lo ocupan en Imperio. En Imperio lo ocupan al 0,05 y al 0,12. 0,6. 0,6. Ya, no sale. De Imperio ya no hablamos más. Eso pasa cuando uno se especializa. Sabes más de menos. En muchos aspectos ustedes saben más que yo de rehabilitación, y de salud familiar. Sobre todo la última. La clorhexidina es un catión, una bisguanilina bicatiónica. Tiene cargas. Esas cargas le da un aspecto que también es distintivo de ella, que es sustantiva. La sustantividad de la clorhexidina, la han escuchado, son unos ejemplos. Porque se adhiere a las paredes, porque tiene una carga positiva que se adhiere a la carga negativa y queda dando vuelta su efecto antimicrobiano al menos 24 horas después de que la colocaste. Eso la hace atractiva por esa razón, para dejarla como último irrigante dentro de una infección endodóntica, puede ser primaria o secundaria. Porque el aspecto antimicrobiano, el gram positivo, especialmente el gram positivo, se te amplía un poquito en relación al espectro antimicrobiano que tiene el hipoclorito y el hidróxido de calcio. Este compuesto como que abarca más el gram positivo de lo que abarca los otros dos. Entonces, si tú quisieras
mejorar tu efecto antibacteriano, podrías hacer un final rinse, una irrigación final con la clorexina. ¿Ya? Entonces, queda ahí, si es que lo usamos o no lo usamos, pero no está malo tenerlo ahí en consideración. ¿Ya? No he visto en clínica, para serles honesto, no he visto mucho que lo ocupen en cuarto o quinto año. ¿Ya? De hecho, no sé si hay clorexina al 2% en la clínica de cuarto o quinto año, debería haber, porque hay muchas infecciones endodónticas, sobre todo secundarias, que ampliaron el espectro antimicrobiano y sería necesario usar la clorexina para usarla. ¿Ya? Lo bueno es que es súper biocompatible, donde tú la puedes meter adentro del conducto, tirar la lápiz y al ojo, no va a pasar nada. Es muy biocompatible, pero como todo irrigante, si se mezcla con el hipoclorito en específico, se genera un compuesto como anaranjado, muy colorante y además no se ha estudiado bien qué es, pero sí tiene un componente de paracloroanilina que es mutagénico, o sea, cancerígeno. Entonces no hay que mezclarlo nunca con el hipoclorito. Siempre, si lo vamos a usar, el lavado con suero es súper importante después de haber usado hipo. ¿Okay? La clorexina nunca va mezclada con el hipoclorito. Muy biocompatible y tiene como desventaja en comparación con el hipo que no disuelve materia orgánica. Por eso el hipoclorito es irreemplazable todavía. Esas son las interacciones. Ese es el componente anaranjado que se forma entre el hipo y la clorexina. Si ustedes en algún momento tienen la posibilidad de mezclarlo, háganlo para que lo miren. Es viscoso, es feo y además es medio cancerígeno, entonces siempre evitar la mezcla de ambos. En este caso, si mezclamos hipo con ELTA, el ELTA inactiva el hipoclorito. Si mezclamos hipoclorito con la clorexina, se forma la paracloroanilina, que además tiene ese color anaranjado, es como son las moléculas de hierro que aparecen. Se forma hierro, entonces ahí está. Y la clorexina y el ELTA, la clorexina es la que inhibe al ELTA. Entonces, y se forma ese como precipitado grisáceo. Tampoco se debe mezclar. Por eso el suero es súper importante, siempre va entre medio de todos los irrigantes, de todas las entre comillas mezclas que hacemos, que no hacemos mezclas, pero entre medio de cada uno va el suero abundante para lavar, meterlo y extraer. Ya, en el protocolo de irrigación ya sabemos que los productos siempre tienen que estar llenos de hipoclorito, siempre trabajando con hipo adentro. Entre cada instrumento el hipoclorito se coloca como mínimo 2 ml. La Mobijet, ¿cuánto mide? ¿Cuánto capacidad tiene? 3 ml. Por 1 a 2 minutos, o sea, es una inyección lenta, no es una inyección rápida, es una inyección suave. La irrigación ojalá sea activada, eso lo vamos a ver después, pero eso quiere decir que el irrigante no es suficiente con colocarlo y sacarlo, sino que también hay que moverlo adentro. Eso mejora como las corrientes que se generan y va a cavitar mayores paredes, o sea, cavitación significa el efecto en irrigación, significa el golpe del irrigante, cualquiera sea, contra las paredes, desprendiendo los tags de biofilm. Una vez terminada la conformación de los conductos, o sea, terminada tu PM, en otras palabras, cuando llegues a la MAF, tienes que hacer este lavado con ELTA para eliminar el smell layer que se formó por tu instrumentación. Y el proceso final de la remoción del smell layer, a veces, en el caso de que sea necesario, es beneficioso usar la clorexina al 2%. ¿Ya? Para motivos de lo que ya les dije. Entonces, ya les mencioné este protocolo, este sería lo que tendrían que usar a grandes rasgos. Cuando están haciendo el acceso endodóntico, caen a la cámara, en dientes vitales, van a encontrar la pulpa viva, no le coloquen al tiro hipo porque les va a sangrar mucho y les va a manchar todo, coloquen suero. Laven con suero, se les va a llevar a limpiar un poquito la cámara
el debridaje que hacen con la misma endoseta les va a romper la pulpa parte general. Entonces, lo que va quedando es lo que va soltando el suelo. Finalmente, ya cuando parten con su permeabilidad apical y con sus gates, ground down, va a poner hipoclorito todo el rato. Y la concentración que ocupamos es al 2,5. En la clínica creo que es al 2,5 o al 5,25. Es alta la concentración. Personalmente yo en la consulta pongo 2,5 porque sé que no es necesario más. Tengo tiempo y todo. En el hospital lo ocupan al 5,25, que es más, como que la atención es más rápida, entonces necesita el efecto un poquito más acelerado. En la consulta tiene más tiempo, todo un poquito más relajado, entonces no tienes que estar con el hipoclorito tan concentrado. Además que uno quiere disminuir al máximo las posibles inyecciones transapicales. Y obviamente una inyección transapical con hipoclorito al 5 o al 6 es más cáustica, quema más que una al 2,5 o al 1. El suelo siempre, después el ETA, después el suelo y después opción. Clorexina en dosis que queremos. Ahora, ¿está justificado colocar clorexina en un avión? No tanto. No tanto. Porque no hay infección, no hay colonización bacteriana. A menos que ustedes hayan hecho toma. No hayan ocupado material estéril, hayan colocado un fermento penca en muchas sesiones. No sé. En otras palabras, no respetaste tu asepsis. En el caso de dientes necróticos, ya vamos a partir con el hipoactivo. Vamos degradando el tejido orgánico inmediatamente. Seguimos durante la PM con el mismo hipoclorito y para finalizar ese lavado final de hipoclorito con suero, ETA, suero y la clorexina para ampliar el espectro antimicrobiano y que sea no nos quede ningún cabo sin atar. ¿Sí? Siempre cuando el paciente vuelve con una endodoncia con algún problema, revisa la ficha y dice, ¿qué me faltó? ¿Qué hice mal? O, gracias a Dios no me ha tocado ese escenario, pero sí te puede tocar el escenario de que se hiciera la endodoncia en otro lado y llega a mí. Eso es lo que normalmente me toca a mí. Llega la endodoncia de otro lado, llega a mí y tú dices, bueno, ¿qué pudo haber fallado acá? Ves la radiografía, se ve una buena endo, pero el paciente dice que le duele, que está con dolor, que la lesión apical está ahí, ¿sabes? No ha remitido. Entonces, ¿cuál es? Si la endo está buena, radiográficamente se ve buena, a esto es donde tenés que echar mano. Porque muy probablemente, aunque la endo haya sido muy bien hecha, radiográficamente hablando, no sabes cuál fue el protocolo de irrigación. Y ahí tienen que echar mano a todo. ¿Ya? Porque probablemente quizás el colega o la colega no usó la clorexina al 2%, no usó el hipoclorito al 2,5 o mayor, no irrigó constantemente, no manejó finalmente la teoría detrás de la endodoncia, por lo tanto fracasó. Eso es lo que uno tiene que más o menos elaborar cuando te llega un retratamiento que hacer. Esto va a ser la diferencia entre el tratamiento que ustedes les llega para rehacer y lo que ustedes hagan. Y eso ya lo vimos. Esa es la desecación de los conductos. Alguien preguntó por ahí qué podría pasar si es que le metía hipo después del ETA. Bueno, ahí se observa. Como que se destruye parte de la matriz colágena más de lo que debe. ¿Ya? Este cuadrito es interesante, es importante, es como un resumen de lo que se ocupa. Me faltó destacarles un poquito la clorexina acá, pero tienen que leerlo igual. Básicamente te va diciendo qué tipo de compuesto es, la acción sobre endodontic taxa, eso quiere decir si tiene acción sobre el biofilm endodóntico o no, cuánto, si es poco o mucho, la capacidad de disolución orgánica. Dense cuenta que el hipo es el único y alta. La investigación sobre endotoxinas y el hipoclorito es el único, pero no tanta. La acción sobre el smear layer solo sobre componentes orgánicos, solo sobre componentes inorgánicos en el caso de esta. Acá el potencial cáustico que puede tener depending on concentration, como dependiendo de la concentración que tenga cada irrigante.
y el potencial alergeno, que en este caso no lo tiene el hipo, no lo tiene delta, y en el hipo es bajo. No me ha tocado casos de pacientes que sean alérgicos al hipoclorito, no lo tengo registrado. Por lo tanto, deberíamos andar bien con eso. ¿Ya? Y aspectos técnicos de la irrigación, básicamente tienen que este equilibrio entre la seguridad y la eficiencia de la irrigación. O sea, tiene que ser buena, tiene que lograr el objetivo que quiero decir, pero no comprometer mi tratamiento. Entonces, normalmente lo que vamos a usar son longitudes de trabajo a -1, -2, -3. ¿Ya? En la literatura está muy claro que el irrigante pasa de la aguja 1 milímetro. O sea, si mi longitud de la aguja está graduada a 20 milímetros, tú ya sabes que está irrigando a 21. ¿Okay? Pero como yo sé que después viene mi lima de permeabilidad apical y esa lima lleva como un émbolo parte del irrigante que coloqué, tengo ese margen de incluso 2 a 3 milímetros para retrocederme un poquito de la longitud de trabajo y llevar mis últimos 2 milímetros, porque ese milímetro igual lo tengo asegurado, llevar esos últimos 2 que me quedan, si es que me resta menos 3, con la lima de permeabilidad apical, ¿sí? Para maximizar o minimizar, ¿no?, el riesgo de hacer la inyección transapical. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar una monojet nunca trabada, siempre holgada. Porque si la trabo, estoy haciendo que mi inyección ya no sea lateral. La gracia de la monojet es que no tiene punta, tiene como un sacado en la punta. Y la inyección es como apical y lateral, ¿sí? Pero si la trabo en una pared, me sale todo para abajo. ¿Ya? Entonces, mayor probabilidad de que eso sí pase por el lápiz. Siempre suelta. Y para que la monojet quede suelta, ¿a cuánto tengo que trabajar mínimo en la PLM? -2. No, el calibre. Ah. 50. ¿Dónde está mi lujo? ¿Vale? No. 35. Mínimo 35 para que la monojet esté más o menos suelta. La correspondencia ISO de la monojet no es 85, es más, 50. es 42. O sea, la punta de la monojet se acerca a una más 40. Entonces, si tengo preparaciones 25 o 30, la monojet se me traba antes, sí o sí. Incluso con la 35 se me traba antes. Entonces hay que tener ojo con la inyección. La monojet, yo te diría que no es la mejor aguja para llevar, porque es muy gruesa. Y si tengo preparaciones más 30 o 35, se va a trabajar. ¿Ya? Pero sí sé que la literatura me dice que la 35 sería como la mínima para poder, con la ayuda de la lima de permeabilidad apical, llevar por émbolo ese irrigante un poquito más abajo, porque lo necesito que esté acá abajo, en un anhelo que está completa con la lesión periapical, necesito que el hipo me agarre acá. Acuérdense que anatómicamente, ¿dónde está la mayor cantidad de bifurcaciones, conductos laterales y todas las masamas endodónticas más complejas? Es en el tercer cervical. Los conductos laterales, en mayor porcentaje, están de aquí para abajo. En otras palabras, la mayor cantidad de paredes que no toco está de aquí para abajo. Entonces necesito que el irrigante se mueva allá abajo. El riesgo es que se me vaya al lápice y forme la quemadura. Siempre irrigar y estar aspirando. Ojo, las aspiraciones que ustedes ocupan las conocen. ¿Conocen los...? ¿Con qué aspiran? A mi grupo le pasé una idea. Yo compré Bien arcaica. las puntitas, pero no las vendía ni compré una cánula y la compré porque no entraba a mi inglesa completamente con... Porque veo a veces en cuartos que llevan unas puntitas de color plástica que son bien alargadas. ¿Las cánulas esas? ¿Esas canulitas? Se mueren al tiro porque se tapan. Se tapan con el Fermín, se tapan con el ionómero, se tapan con
con No los era filtros de tan dentina, fina. necesitan tener una punta no muy fina para poder aspirar. A uno de mis grupos les pasé unas puntas estas que se ocupan para el ionómetro. Creo que son puntas de ionómetro. En verdad son del LED Tajeri. Y las colocamos en un eyector, lo envolvimos con masking y eso te puede aspirar bien. ¿Ya? Bien arcaico, pero funciona. Esa es la dinámica. Estos son como modelos computacionales como para prever la dinámica de los fluidos. En formas cónicas que vendrían haciendo la preparación de una masa, ¿cierto? Un cono finalmente. Así quedan siempre los conos. La endodoncia al final hace eso, ¿no? Hace que el taper de tu diente quede más acentuado y listo para ser irrigado, listo para medicarlo, listo para obturarlo. Y la irrigación, siendo lateral, se extiende ese milímetro, fluye hacia atrás y se revuelve arriba. Por eso, donde hay mayor velocidad de impacto del hipoclorito, el hipoclorito viene muy rápido acá, pega muy rápido acá afuera y aquí se revuelve. Sale hacia el ápice, ese milímetro, y además vuelve hacia atrás. Y donde hay más efecto es en donde ustedes hicieron donde hicieron más espacio. Aquí hay poco espacio, aquí fluye nomás, mira, poco espacio, fluye nomás. Acá donde se revuelve. En otras palabras, ¿dónde tienen mayor efecto antimicrobiano del hipoclorito? En el primer tercio, donde ustedes ensancharon con Gates, porque tienen un taper mayor. Y esa es la velocidad de irrigación, donde la mancha rojita donde va más rápido y siempre la salida donde más fuerte pega. Después se disipa la velocidad. Las jeringas que ocupan son las jeringas plásticas, normalmente de 1 a 20 ml. El amonio faltaría aquí, que es la de 3. La de 5 es una buena cantidad. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es que las más guatonas, las más gruesas, uno pierde la sensibilidad de inyección. Entonces tú estás apretando poquito y digo que estás haciendo a alta velocidad. Acá en las más delgaditas tú apretas poquito y ves que sale poquito. ¿Ya? Entonces siempre es preferible elegir las de 5 ml para abajo. ¿Ya? Por eso las monoviet traen 3. 5 ml para abajo es una buena combinación entre cantidad y sensibilidad de inyección. El diseño es el Lock, este que se enrosca. Cuando ustedes irriguen y cambien el hipoclorito y tengan que repasarlo, suelten la punta, porque he visto que como que la rellenan por atrás, otros la rellenan con la punta metida. Suelten la jeringa, suelten la aguja, coloquen el Lock en el irrigante y aspiren. Eso facilita todo el tema, es más rápido, pero además hace que la aguja vaya sin burbujas. Porque la otra va chupando y están haciendo puras espacios de irrigante y de burbuja, y al final podrían estar metiendo una burbuja dentro del conducto y eso podría generar un enfisema. No es lo que tiene que pasar. ¿Ya? Este contenido tiene que estar completito de irrigante, no con burbujas en el. Y si les queda alguna, igual como la enfermera, tiene que mover la aguja y sacarle el aire. Y es una jeringa por irrigante. Una jeringa por irrigante. No mezclar. Y las jeringas tienen que rotularlas porque son todas iguales. Y el hipoclorito, claro, es más amarillito, pero cuando pega el sol, no se nota. Entonces, o le ponen un masking, o con un plumón permanente le rayan, avisando que eso es hipoclorito, o le escriben hipoclorito con H, una E si es esta, una S si es suelo. Normalmente se le escriben al atrás en la base del embol, para que ustedes sepan que, o le escriben en alguna parte al lado, pero sepan qué es qué. ¿Ya? No se equivoquen en eso. La monojet es esta. Como que le sacan parte al tubo y lo cortan para abajo y queda así. La que yo ocupo personalmente es esa, de inyección real lateral. Acá. Sin nada acá.
y la inyección sale, que son mucho más seguros que esto. ¿Ya? No se ocupa el bisel de la aguja que ustedes están ocupando en preclínico, no, eso, absolutamente nunca. Y este otro tipo un poco más plano, pero es lo mismo que eso. Esas son las cánulas que les digo que ustedes ocupan de aspiración. No sirven, se tapan. A menos que ya estés en la última etapa de tu PBM y ya sea puro líquido lo que estáis sacando, se tapan con todo eso. Hay otros que son un poquito más gruesos. Sí, hay otros que son más gruesos. Pero estas son las distintas agujas que van a ocupar. La móvil no está ahí, pero son similares. ¿Ya? El gauge de la lima, el G, ¿cierto? O sea, de la aguja, tiene que ser, la de 27 gauge es equivalente a una 42, a una lima 40 para arriba. La de 30, el gauge siempre es, mientras más alto es, más finita es la punta. ¿Ya? Acuérdense de eso. La ideal es ocupar gauge 30, porque tienes es como si estuvieras pasando una lima 30. Entonces, si tienes una preparación a 35, ya eso ya te está dando. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y la activación que les mencioné en algún momento es la idea de ir generando corrientes con la vibración, ya sea sónica o ultrasónica. La sónica, hay aparatos como el Endo Activator que se mueve a ciertas oscilaciones, no muy altas. La ultrasónica son oscilaciones mucho más altas, que le permite a la límita, esto es como una cosa tipo de lima, es como si a la lima le cortaras el mango y la amarraras a la. Esto es un mandril, es como un tornillito que atrapa el fierrito, ¿cierto? La conectas al ultrasonido y eso hace la vibración, se mueve. Eso hace que el lubricante no solamente suba de temperatura, el hipoclorito es sensible a la temperatura, mientras más temperatura tenga el hipo, mejor su actividad, más rápido se mueven las moléculas. ¿Sobre esta escala? Sí, sobre esta escala. 20 metros. Y eso hace que las corrientes aumenten de temperatura y hagan un mejor flujo adentro del conducto. Eso es útil para mejorar la desinfección. Esas son las activaciones sónicas. Y los accidentes transapicales, para finalizar, son lo que no queremos tener. Normalmente se da por un mal estudio radiográfico, cuando no han determinado bien la longitud del estudio -1 y están pasando al tiro transapical con la lima y meten la aguja y todo para afuera. No respetan la longitud de trabajo, o sea, no se calibran todo el rato, están mirando porque cuando ustedes están instrumentando, el tope de silicona está topando con la punta y ese tope de silicona, si no está bien apretado, se mueve. Entonces, ese tope se va a ir moviendo 0,5, después 1. La LT se fue a la pareja. También le pasó a una compañera de quinto año. Y después menos mal no le pasó esto, pero después para probar el cono estaba pasado 1 milímetro. Porque ella creía que estaba dándole con su 19,5 y no, mirá, a ver, pásame la línea, lo revisamos, 20,5. Hizo pedir el ápice, hizo pedir el foramen apical, una de las cosas que no debe pasar. Modificó incluso hasta el pronóstico del tratamiento. Dientes con perforaciones que no nos habíamos cuenta que puedan tener, que es la que me pasó a mí, que estaba perforado por el lado sin haberme dado cuenta. Y los ápices amplios e inmaduros. Cuando tienes un ápice muy grande, que no ha sido formado todavía, en la carretera hacia el hueso. Entonces, si tú le mandáis un glorito como si no pasara nada, va a salir para afuera. Y lo que pasa es que el dolor es inmediato, aunque esté anestesiado el paciente, es inmediato, duele inmediatamente el paciente se queja al tiro. La inflamación del área se aparece dentro del primer minuto, 1 o 2 minutos, y la inflamación es exagerada. Se forma equimosis posterior, o sea, el moretón es grande. La zona puede quedar con crepitación, o sea, va a sonar si la toca arriba, va a quedar inflamado. Puede haber daño neural y parestesia. Hipotencia muscular, o sea, al paciente se le puede caer los músculos de la cara,
puede quedar con una arruga que no tenía. La necrosis tisular es segura y la fibrosis después posterior. Después de la necrosis, toda la inflamación trata de reparar, pero nunca queda igual. Entonces lo que hay que hacer ahí, si es que llega a pasar en clínica, y avisar inmediatamente al paciente, o sea, al profesor o a la profesora, tratar de mantener la calma, lo que va a ser muy difícil, pero hay que tratar de mantener la calma. Hay que avisarle al paciente con toda franqueza qué fue lo que pasó, con toda franqueza. Hay que preocuparse del paciente desde el día desde que pasó esto hasta el final, hay que estar con él. Nunca dejarlo solo y abandonado y que a su suerte. De hecho, esa sola actitud de preocupación puede marcar la diferencia entre ser demandado o no. Y que relaja también al paciente. Relaja también al paciente. La inyección de la metasona intralesional está descrita como una técnica que ayuda. ¿Ya? O sea, pasa esto, levanta el vestido y pum, betametasona dentro de la herida, o sea, del tejido, para calmar la inflamación. Antibióticos, se con antibióticos para casa, antiinflamatorios, incluso no esteroidales, como ya vimos acá. Relajantes musculares también están indicados, controles con kinesiólogo y con psiquiatría, porque esto deprime a gran manera, sobre todo si es que el daño es estético. Entonces puede ser necesario el apoyo psicológico, antidepresivos, todo lo que pueda hacer para el paciente y para ustedes también. ¿Y todo por no respetar la ART? Nunca juzgar, porque a todos nos va a pasar. Siempre digo, el colega que hace endo, fractura limas y tiene infecciones ¿no? Es imposible que si tú no haces, si no te pasa esto es porque no lo haces, ¿no? O no tiene la casuística. Ya, entonces esta fue una paciente que no es tan parecido a la endo, pero sí muestran las complicaciones que esto puede generar. Antiguamente, no lo hagan nunca ustedes, antiguamente las asistentes guardaban los tubos de anestesia. Una vez que se ocupaban, los lavaban y ocupaban el hipoclorito en los tubos de anestesia para almacenarlo. ¿Y si se equivoca? No te equivoques. Esa era la condición. No te equivoques entre confundir un tubo de anestesia nuevo y uno que tiene hipoclorito. No pasó eso. Y a la paciente le inyectaron una Spix, no con anestesia, Sino con sino IES. sí. Hipoclorito al espacio etérico mandibular. Horrible. Manifestó dolor inmediatamente y menos mal se detuvo la inyección, no le metieron todo el tubo. ¿Cuánto tiene un tubo de anestesia? ¿De NML? ¿Cuánto tiene? ¿Y le causó parestesia la...? Sí. Lo peor que le causó a ella fue el trismus. No podía abrir la boca más de 3 milímetros. 3 milímetros. Eso significa que no puedes comer ni un espárrago, ni un poroto verde. Eso por mucho tiempo. Entonces, ella se alimentó con papillas, no sé, meses. Ahí está el registro del trismus, 3,5 milímetros de apertura. Eso fue lo que podía abrir por meses. Gracias a Dios, después de que se le hizo una inyección intralesional de betametasona, el trismus empezó a ceder. Y con kinesioterapia y ejercicios de ese tipo, la paciente empezó de a poquitito a mejorar su elasticidad muscular. Porque ¿qué es lo que pasó aquí? Que se generó el accidente muscular y no se inyectó ni betametasona ni se abordó interdisciplinariamente el problema. Solamente se le avisó al paciente que había pasado esto. El odontólogo mantuvo el contacto con la paciente, pero no hizo las maniobras médicas en su totalidad. O sea, esto es interdisciplinario, incluso es quirúrgico, porque para lavar la zona podría abrir y hacer un lavado quirúrgico dentro de la zona. Probablemente en el espacio etérico mandibular no, pero sí, por ejemplo, por vestibular arriba. Pero con el tiempo el daño fue irreparable, entonces ella quedó con una desviación en la apertura de la mandíbula. Porque la
musculatura de alguna manera cicatrizó, fibrosó de tal manera que ahora el movimiento ya no era libre. Quedó con una apertura como lateralizada. Ya, ese es uno. Ese es otro. Tenemos prueba la de 40. 132. Ya, bueno. El payaso. Profe, pero ya pasó la Ese lista. es el último. El último. Pasó la lista. ¿O no? Esa fue una inyección transapical en el mesiovestular, molar, superior. La paciente no quiso saber nada más del diente, se lo sacaron. Tuvo gran equimosis. En la misma descripción que la anterior, dolores inmediatos, inflamación dentro del primer minuto. Sí, no. Pero no fue con tubo de anestesia. Y todo Se pasó. Eso fue con haciendo una endo normal. Todo eso pasa dentro de la misma consulta, o sea, me digo y la misma. Sí, la misma consulta. O sea, y eso llega así. O sea, imagínate tu cara en un minuto que queda así. En un minuto. En un minuto. 1 a 2 minutos es la inflamación. Sí, por favor. Esa es la evolución. La Profe, equimosis y va por lo menos avanzando. Ahí la paciente presentó también hematoma en la zona del ojo. Eso le puede causar ceguera porque llegó al ojo, se ve que llegó. Pero eso es solamente inflamación. Hacia el ojo es solo inflamación. Fue por la piel. Por la quemadura. Claro. El hematoma siempre va decantando. Cuando hagan un accidente provocando una tuberosidad, una anestesia de la tuberosidad y pasan a llevar el plexo cervical, Ahora no nos pasa. el hematoma parte acá, pero después a la semana está como por acá, porque va cayendo por acá. Claro. No. Y finalmente ella quedó con parálisis, nunca más tuvo sensibilidad. Profe, el tubo era 1,8. 1,8 ml tuvo en Profe, ¿y quedó con parestesia permanente o permanente? No, hasta que este próximo año. Sí, no, y que la persona puede tener dos cosas. O no siente la cara o siente por toda su vida hormigueo. Ella quedó con paresia y parálisis.